¿Qué ocurre realmente cuando un ídolo muere y deja detrás no solo canciones inolvidables, sino millones de dólares, propiedades, contratos y secretos? ¿Quién hereda un imperio construido con lágrimas ajenas? ¿La esposa que ayudó a levantar la empresa desde cero? ¿O la compañera que estuvo al lado del artista hasta su último aliento? ¿Y qué pasa cuando el dinero sigue entrando incluso después de la muerte? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que mezcla música, poder, ambición, amor, lealtad y conflicto. Si te apasionan las historias ocultas detrás de las grandes figuras, te invito desde ya a que apoyes este contenido con un like, lo compartas y te suscribas al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios y, si quieres apoyar de forma directa este trabajo de investigación y narrativa, puedes hacerlo a través del botón Super Thanks. Tu apoyo permite que sigamos profundizando en historias que muchos prefieren no contar. Antes de comenzar, es importante aclarar que el contenido presentado en este video forma parte de un relato de investigación basado en teorías, rumores difundidos en redes sociales y materiales de carácter narrativo, creados con fines de entretenimiento. Ninguna de las afirmaciones aquí expuestas ha sido confirmada oficialmente por autoridades judiciales, ni respaldada por decisiones legales definitivas. Este canal no asegura la veracidad absoluta de los hechos relatados y recomienda a la audiencia mantener una postura crítica y reflexiva ante la información presentada. Hoy hablaremos de un hombre que convirtió el dolor colectivo en oro. Hablaremos de cómo un joven campesino de San Jerónimo, Antioquia, terminó transformándose en una de las figuras más influyentes del despecho latinoamericano. Hablaremos de cómo el artista conocido como el Rey del Despecho, Darío Gómez, no solo dominó los escenarios, sino que entendió antes que muchos que el verdadero poder no estaba únicamente en la voz, sino en la propiedad. Porque mientras otros cantaban para sobrevivir, él aprendía a leer contratos. Mientras otros celebraban un aplauso, él estudiaba el flujo del dinero. La historia pública es conocida. El niño humilde que crece entre carencias, que presencia una tragedia familiar que lo marca para siempre y que encuentra en la música un refugio. Pero detrás de esa narrativa romántica existe otra dimensión menos contada. El trauma temprano no solo forjó su sensibilidad artística, también sembró una necesidad profunda de control. Cuando alguien crece sintiendo que la vida puede arrebatarlo todo en un segundo, aprende a no dejar nada al azar. Y eso, en el caso de Darío Gómez, se convirtió en una filosofía empresarial. No fue casualidad que en los años 70 y 80, cuando muchos artistas firmaban contratos desventajosos con grandes disqueras, él decidiera observar primero, aprender después y actuar al final. Trabajar dentro de la industria le permitió entender algo fundamental. El artista era el rostro, pero el verdadero poder residía en quien poseía los másteres, en quien controlaba la distribución y en quien administraba los derechos de autor. Comprendió que la fama podía ser efímera, pero la propiedad intelectual bien gestionada era perpetua. La creación de Discos Dago no fue simplemente un paso empresarial, fue una declaración de independencia. Integró verticalmente su negocio, producción, grabación, distribución y administración de derechos bajo una misma estructura. Esto le permitió quedarse con un porcentaje mucho mayor de las ganancias, algo inusual en una industria donde el intérprete suele recibir una fracción mínima. Cada álbum vendido, cada canción reproducida en una cantina, cada versión interpretada por otro artista, representaba una fuente constante de ingresos que no dependía exclusivamente de su presencia física en el escenario. Canciones como Nadie es eterno dejaron de ser únicamente himnos populares para convertirse en activos financieros. La emoción colectiva se transformó en flujo de caja. El despecho, que durante años fue menospreciado por ciertos sectores culturales, se convirtió en un mercado masivo. Darío no solo cantó al dolor, lo entendió como un producto universal. El sufrimiento amoroso no distingue clases sociales,
Y esa fue la intuición que le permitió construir una base de seguidores transversal, sólida y duradera. Pero el dinero no se quedó inmóvil. Una de las decisiones más estratégicas fue reinvertir una parte significativa de sus ingresos en bienes raíces y activos tangibles, las propiedades en Medellín, las fincas en Antioquia y la crianza de caballos Paso Fino. No eran simples caprichos de lujo, funcionaban como reservas de valor, como mecanismos de diversificación frente a la volatilidad del mercado musical. Mientras la piratería golpeaba a la industria, la tierra seguía aumentando su precio. Mientras las plataformas digitales transformaban el consumo musical, los activos inmobiliarios ofrecían estabilidad. Su estilo de vida reflejaba poder, pero también protección. Vehículos blindados, sistemas de seguridad avanzados y residencias fortificadas no eran solo símbolos de estatus, sino respuestas a un contexto nacional complejo. En Colombia el éxito visible puede atraer riesgos, y alguien que había ascendido desde la precariedad hasta la cúspide entendía perfectamente que la riqueza también necesita defensa. Sin embargo, la verdadera prueba de cualquier imperio no ocurre en el momento de su apogeo, sino cuando su fundador ya no está. El 26 de julio de 2022, la muerte de Darío Gómez en Medellín marcó el fin de una era musical, pero también el inicio de una nueva etapa llena de interrogantes. Porque a diferencia de un salario que se detiene con la vida, las regalías continúan. Las canciones siguen sonando. Las plataformas digitales no descansan. El legado artístico se convierte en una máquina económica autónoma. Ahí es donde comienza la tensión. Un patrimonio estimado entre 5 y 10 millones de dólares en activos tangibles, sumado a un flujo anual constante por derechos de autor, crea un escenario complejo cuando existen múltiples figuras con vínculos afectivos y legales con el fallecido. Olga Lucía Arcila, esposa durante décadas y pieza clave en la estructura administrativa de Discos Dago. Nini Johanna Vargas, compañera sentimental de los últimos años. Los hijos, herederos legítimos por ley. Cada uno con argumentos distintos, cada uno con una narrativa propia. La pregunta central no es solo quién recibe qué porcentaje. La pregunta es quién controla el relato. ¿Quién decide cómo se explota comercialmente la obra? ¿Quién administra el catálogo que sigue generando ingresos? En industrias culturales, el control de la marca es tan importante como la posesión de los bienes físicos. Y cuando no existe una sucesión absolutamente clara y blindada, el vacío se llena de disputas. Más allá de lo jurídico, existe un componente humano inevitable. El dinero amplifica tensiones previas, revive antiguas heridas y convierte desacuerdos personales en conflictos estructurales. El imperio que durante décadas simbolizó triunfo puede transformarse en un campo de batalla emocional y financiero. Esta historia no es solo la de un cantante exitoso. Es la historia de cómo el dolor puede convertirse en capital, de cómo la visión estratégica puede elevar a alguien desde la pobreza hasta la cúspide económica, y de cómo la muerte no detiene el movimiento del dinero. Es también un espejo que nos obliga a reflexionar. ¿El verdadero legado de un artista es su fortuna o su voz? ¿Puede el éxito material garantizar armonía familiar? ¿O por el contrario, multiplica las fracturas? A lo largo de esta serie, analizaremos con profundidad cada una de estas capas. El origen humilde que forjó la mentalidad empresarial, la arquitectura financiera del imperio musical, las inversiones estratégicas que consolidaron su patrimonio y el conflicto sucesorio que hoy mantiene viva la polémica. Te invito a quedarte hasta el final de cada parte, a participar en los comentarios con tu opinión y a debatir con respeto. Historias como esta no solo revelan datos, revelan la complejidad humana detrás del brillo del escenario. Si valoras este tipo de análisis narrativo, recuerda suscribirte, activar la campana y apoyar el canal. Porque detrás de cada investigación hay horas de trabajo que buscan ofrecerte una mirada distinta, profunda y reflexiva sobre figuras que marcaron la cultura popular.
Y ahora que conocemos las preguntas que rodean esta historia, es momento de comenzar a desentrañar, paso a paso, cómo se construyó el imperio de Darío Gómez y por qué su legado sigue generando tanto debate incluso después de su partida. Si en la primera parte exploramos el origen y la visión que permitió a Darío Gómez transformar el dolor en un imperio, en esta segunda parte vamos a desmontar pieza por pieza la arquitectura financiera que sostuvo ese poder durante más de 3 décadas. Porque entender su fortuna no consiste únicamente en sumar cifras, sino en analizar la lógica estratégica detrás de cada decisión. Nada fue improvisado. Cada movimiento respondió a una mentalidad forjada en la escasez y perfeccionada en la observación silenciosa. El punto de inflexión no fue un premio musical ni una gira internacional. Fue la comprensión temprana de que la industria discográfica funcionaba como una pirámide donde el artista ocupaba la base visible, pero la cúspide pertenecía a quienes poseían los derechos. Mientras otros celebraban contratos con grandes sellos, Darío estudiaba cláusulas. Mientras muchos intérpretes aceptaban regalías mínimas, él analizaba porcentajes de distribución, costos de fabricación, márgenes netos y control de másteres. Esa mentalidad lo llevó a concebir un modelo poco común para la época: integración vertical total. La creación de Discos Dago no fue solo una apuesta empresarial, fue una estrategia defensiva. Controlar la grabación implicaba poseer los másteres originales. Controlar la producción significaba reducir intermediarios. Controlar la distribución permitía negociar directamente con tiendas y promotores. Y controlar la editorial aseguraba que cada ejecución pública generara ingresos recurrentes. En términos financieros, esto multiplicaba su margen real frente al promedio de la industria. Cuando se estima que superó los 6 millones de álbumes vendidos, la cifra por sí sola impresiona. Pero el verdadero impacto está en el margen retenido. Si un artista tradicional recibía entre el 10% y el 15% del precio neto, Darío podía quedarse con un porcentaje que en algunos casos superaba el 60% o incluso más, considerando que el sello era suyo. Esto convertía cada éxito en una fuente acumulativa de capital. No dependía exclusivamente de la popularidad momentánea. Dependía de la estructura que había construido. Canciones como Nadie es eterno dejaron de ser simples éxitos radiales para transformarse en activos permanentes. Cada reproducción en una emisora, cada interpretación en vivo por otros artistas, cada inclusión en compilaciones, generaba microingresos constantes. En la era analógica esos flujos eran físicos y visibles. En la era digital se volvieron invisibles pero permanentes. Plataformas como YouTube o Spotify ampliaron el alcance global del catálogo, convirtiendo una obra nacida en cantinas colombianas en un producto de consumo transnacional. Aquí aparece otro elemento clave: la comprensión del valor emocional como ventaja competitiva. El despecho no era una moda pasajera, era una emoción universal. El desamor no caduca. Eso significa que el producto no pierde vigencia con el tiempo. Mientras otros géneros envejecen, las canciones de despecho reaparecen en cada ruptura amorosa. Esta permanencia emocional garantiza longevidad financiera. Darío no solo vendía música, vendía identificación. Pero un imperio no se sostiene únicamente en la música. La diversificación fue su segundo pilar estratégico. Reinvertir en bienes raíces en Medellín y en fincas en Antioquia le permitió transformar ingresos variables en activos estables. El mercado inmobiliario colombiano, especialmente en zonas exclusivas, mostró apreciaciones sostenidas durante décadas. Comprar tierra significaba blindarse frente a la volatilidad del mercado artístico. Las fincas no solo funcionaban como espacios de descanso, operaban como reservas de valor y, en algunos casos, como unidades productivas. La inversión en caballos paso fino añade otra capa interesante. Para muchos podría parecer un lujo, pero en el contexto cultural colombiano representa estatus y liquidez. Un ejemplar de alta genética puede revalorizarse significativamente si obtiene premios o reconocimiento.
Es una inversión emocional, sí, pero también estratégica. En círculos de élite, el ganado selecto y los caballos de competencia funcionan casi como activos financieros alternativos. Su residencia principal en Medellín no era únicamente un símbolo de éxito, era también una sede operativa. Desde allí se coordinaban contratos, negociaciones y decisiones empresariales. El lujo cumplía una función psicológica: consolidar autoridad. En el mundo del espectáculo, la percepción de poder influye en la capacidad de negociación. Una imagen sólida genera respeto comercial. El blindaje de sus vehículos y los sistemas de seguridad no pueden entenderse solo como extravagancia. Colombia atravesó décadas de inestabilidad y violencia. Para una figura pública con alto patrimonio, la seguridad es inversión preventiva. El costo mensual de mantener propiedades, personal y protección privada podía ser elevado, pero representaba una fracción mínima frente al valor total del patrimonio que resguardaba. Ahora bien, el verdadero enigma surge cuando el fundador desaparece. El 26 de julio de 2022 no solo marcó una pérdida artística, activó un complejo mecanismo sucesorio. Porque a diferencia de una empresa tradicional, aquí coexistían activos tangibles e intangibles, casas, fincas y vehículos por un lado, másteres, derechos editoriales y marca artística por el otro. Y estos últimos son particularmente delicados, ya que generan ingresos constantes incluso sin intervención directa. El conflicto no gira únicamente en torno al monto estimado entre 5 y 10 millones de dólares en bienes físicos. El núcleo de la disputa radica en el control. Controlar discos DAGO implica decidir qué se licencia, a quién se autoriza a usar el catálogo, cómo se negocian sincronizaciones en películas o series y cómo se administra el legado digital. En términos económicos, quien controla la estructura empresarial controla el flujo futuro. Olga Lucía Arcila, con décadas de experiencia en la administración del sello, representa la continuidad operativa. Su conocimiento interno del funcionamiento de la compañía le otorga ventaja estratégica. Nini Johanna Vargas, como compañera sentimental de los últimos años, busca reconocimiento jurídico bajo la figura de unión marital de hecho. Los hijos, respaldados por la ley como herederos forzosos, poseen derechos indiscutibles sobre la masa sucesoral. La colisión de estas tres fuerzas genera una ecuación compleja donde lo emocional se mezcla con lo legal. En estos casos, cada contrato firmado en vida adquiere nueva relevancia. Cláusulas de representación, participación accionaria, distribución de utilidades, testamentos y acuerdos previos son examinados con lupa por abogados. La administración temporal del patrimonio puede quedar sujeta a decisiones judiciales mientras se define la partición definitiva. Existe además un factor psicológico que pocas veces se menciona: la marca personal. Darío Gómez no era solo una empresa, era un símbolo cultural. Decidir cómo se usa su imagen, cómo se conmemora su memoria y cómo se gestionan homenajes también tiene impacto económico. Un mal manejo puede erosionar valor. Una estrategia adecuada puede incrementarlo. La paradoja es evidente. El mismo sistema que le permitió acumular riqueza, control, estructura y previsión, ahora enfrenta la prueba de su ausencia. ¿Fue suficiente la planificación sucesoria? ¿Existen documentos claros que definan la distribución de acciones? ¿O la complejidad emocional superó la previsión financiera? Lo que resulta indiscutible es que el dinero no se detuvo. Cada vez que una canción suya suena en una fiesta o en una plataforma digital, la cuenta sucesoral aumenta. Esto crea un incentivo económico para prolongar disputas o, por el contrario, para alcanzar acuerdos estratégicos. El tiempo, en este caso, también es capital. Analizar el caso de Darío Gómez es observar cómo la inteligencia empresarial puede elevar a un artista por encima de la fragilidad habitual del espectáculo. Pero también es entender que ningún imperio está completamente blindado frente a las dinámicas humanas.
La combinación de talento, visión y disciplina financiera construyó una estructura sólida. Sin embargo, la ausencia del líder revela las tensiones invisibles que siempre estuvieron latentes. Más allá del morbo o la especulación, esta historia invita a reflexionar sobre el equilibrio entre éxito económico y armonía familiar. ¿Puede alguien prever todos los escenarios cuando el patrimonio crece? ¿Hasta qué punto la concentración de poder en una figura central dificulta la transición generacional? ¿Y qué lecciones deja para otros artistas que hoy construyen fortunas en la era digital? En el fondo, la historia de Darío Gómez demuestra que el despecho fue su materia prima, pero la estrategia fue su verdadero talento oculto. Transformó emociones en activos, canciones en patrimonio y fama en estructura corporativa. Y aunque el escenario quedó vacío, el engranaje financiero que diseñó continúa girando, silencioso pero constante, recordándonos que en el negocio de la música, quien posee los derechos posee el futuro. La muerte de Darío Gómez no cerró su historia, la transformó en un territorio aún más complejo. Cuando el 26 de julio de 2022 la noticia sacudió a Medellín y al país entero, no solo se apagaba la voz del llamado rey del despecho, también quedaba suspendida en el aire una pregunta incómoda. ¿Quién controlaría el imperio que había construido con disciplina casi obsesiva? Durante décadas, Darío no fue simplemente un artista sentimental, fue estratega. Comprendió que la verdadera riqueza en la industria musical no reside únicamente en la fama, sino en la propiedad intelectual. Discos Dago no era solo un sello. Era la llave maestra de un flujo de regalías que no depende del calendario, sino del recuerdo colectivo. Cada vez que Nadie es eterno suena en una emisora, en una cantina o en una plataforma digital, se activa una maquinaria económica silenciosa. Esa maquinaria no se detuvo con su muerte. Ahí comenzó la tensión, porque la pregunta no era únicamente quién heredaba casas, fincas o caballos paso fino. La cuestión central era quién heredaba el control de las decisiones, licencias, sincronizaciones, contratos editoriales, distribución digital, negociación con plataformas globales. El catálogo musical es un activo vivo. Puede expandirse, revalorizarse o diluirse dependiendo de quién lo administre. En el centro del debate aparecieron tres núcleos: su esposa y colaboradora histórica Olga Lucía Arcila, su última compañera sentimental Nini Johanna Vargas y sus hijos. Más allá de lo emocional, el conflicto tiene una dimensión empresarial profunda. Si Discos Dago estaba estructurado como sociedad con participación accionaria clara, el reparto podría seguir reglas estatutarias. Pero si parte del control descansaba en acuerdos privados o en decisiones no formalizadas, el escenario se vuelve más gris. El patrimonio estimado entre 5 y 10 millones de dólares puede parecer modesto frente a otras fortunas del espectáculo, pero su valor real no está solo en el número, está en su capacidad de generar ingresos futuros. Las regalías digitales, lejos de disminuir, han crecido con el auge del streaming latino en mercados internacionales. Esto significa que el legado musical no es estático, es una fuente de liquidez continua. El dilema entonces se vuelve estratégico. ¿Conviene vender el catálogo a un fondo de inversión especializado en derechos musicales, como ha ocurrido con otros artistas internacionales? ¿O mantener la administración familiar para preservar identidad y control cultural? Vender podría garantizar una suma inmediata elevada. Mantener implicaría asumir riesgos, pero también conservar el mando sobre cómo y dónde suena la obra. Además están los bienes inmuebles en Medellín y las propiedades rurales. El mercado inmobiliario colombiano ha mostrado ciclos de valorización importantes. Sin embargo, administrar fincas y criaderos de caballos paso fino requiere experiencia y supervisión constante. Son activos emocionales, sí, pero también demandan costos operativos significativos. En este punto surge otra interrogante delicada. ¿Existía un testamento claro que definiera porcentajes y roles ejecutivos?
En ausencia de una planificación sucesoria detallada, incluso los imperios más organizados pueden fracturarse. La historia empresarial demuestra que muchas compañías familiares pierden valor no por falta de activos, sino por desacuerdos internos. La figura pública de Darío, asociada al dolor y a la resiliencia, contrasta con la frialdad de los números que hoy se analizan en oficinas jurídicas. El despecho que él convirtió en arte ahora parece reflejarse irónicamente en las tensiones entre quienes reclaman su legado. Sin embargo, más allá de rumores y teorías que circulan en redes sociales, la realidad legal suele ser más lenta y menos dramática de lo que el público imagina. También hay un elemento simbólico que pesa. Controlar Discos Dago no es solo manejar contratos, es custodiar una narrativa cultural que marcó generaciones. Cada reedición, cada homenaje, cada uso en cine o televisión, redefine la memoria colectiva del artista. La administración futura determinará si su música se proyecta hacia nuevas audiencias o queda anclada en la nostalgia. Mientras tanto, las cifras continúan moviéndose. Los derechos de ejecución pública, las reproducciones en plataformas digitales y las licencias internacionales siguen sumando. El catálogo, lejos de apagarse, respira. Y en ese flujo constante de ingresos se juega el verdadero tablero de poder. Así, la herencia de Darío Gómez se convierte en un estudio de caso sobre cómo la planificación empresarial puede chocar con la complejidad humana. La música fue el origen de todo, pero el dinero, inevitablemente, redefine las relaciones cuando la figura central ya no está para mediar. La historia de Darío Gómez no puede reducirse a una cifra, ni siquiera a un rango estimado entre 5 y 10 millones de dólares. Su verdadera dimensión no está en el patrimonio que dejó, sino en la arquitectura invisible que construyó. Una combinación de intuición artística, disciplina empresarial y comprensión profunda del dolor colectivo. Transformó la tristeza popular en un lenguaje universal y, al mismo tiempo, convirtió ese lenguaje en un sistema económico autosostenible. Desde sus orígenes humildes en San Jerónimo, Antioquia, hasta las mansiones en Medellín y las fincas dedicadas a los caballos paso fino, cada etapa de su vida refleja una lógica clara: sobrevivir primero, consolidar después y proteger siempre. No fue casualidad que decidiera fundar Discos Dago. Fue un acto de independencia estratégica. Entendió antes que muchos que el verdadero poder en la industria musical no radica solo en cantar, sino en poseer los derechos, controlar la distribución y decidir el destino de cada obra. Pero la historia también revela una paradoja profunda. El mismo hombre que cantó sobre traiciones, pérdidas y rupturas dejó tras de sí un escenario donde las emociones humanas vuelven a entrelazarse con contratos, acciones y porcentajes. La fortuna que edificó con tanto cuidado se convirtió en el centro de tensiones familiares y debates legales. Esto no lo hace más pequeño, lo hace más humano, porque ningún imperio, por sólido que parezca, está exento de la complejidad de las relaciones personales. Al final, la pregunta más poderosa no es quién controla cada activo o cuánto dinero seguirá generando el catálogo musical. La pregunta esencial es ¿qué permanecerá en la memoria colectiva? Y ahí la respuesta parece clara. Permanecerán las canciones. Permanecerá esa voz que acompañó a millones en noches de desamor. Permanecerá la sensación de que alguien supo poner en palabras lo que muchos no podían expresar. Su legado financiero puede dividirse, negociarse o transformarse con el tiempo. Pero su legado artístico ya pertenece a la cultura popular. Cada reproducción digital, cada interpretación en vivo de sus canciones por nuevas generaciones, confirma que la verdadera herencia no es solo material, sino emocional y simbólica. La vida de Darío Gómez nos deja una lección contundente. El talento puede abrir puertas, pero la visión estratégica construye estabilidad. Y aún así, ninguna estrategia elimina por completo el factor humano. Éxito y conflicto pueden coexistir,
Prosperidad y fragilidad pueden caminar juntas. Si esta historia te hizo reflexionar, cuestionar o mirar con otros ojos la vida detrás del escenario, te invito a apoyar este canal. Suscríbete, activa las notificaciones y participa en los comentarios compartiendo tu opinión sobre este caso y las teorías que lo rodean. Tu apoyo nos permite seguir investigando y analizando historias que van más allá de los titulares, profundizando en lo que otros solo mencionan en la superficie.